Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Vamos en nuestra zona especial a ver la información que ha impactado el mundo, el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en su residencia privada esta misma semana, un hecho que ha conmocionado a Haití, a la República Dominicana y a todo el mundo, pero que además ha traído una ola de incertidumbre, sobre todo a nivel político. Haití es un país que se preparaba para realizar unas elecciones tardías, fuera de plazo, fuera de calendario, en apenas 2 meses para la elección del Parlamento y también de un nuevo presidente, y ahora se ve sacudido por esta grave situación de un magnicidio. La frontera con la República Dominicana ya ha sido cerrada, los vuelos hacia Puerto Príncipe suspendidos, y veremos, como nos cuenta Olinda Payano, cuáles pueden ser las consecuencias de este hecho en nuestro país. Fue la madrugada del pasado miércoles cuando un grupo de hombres armados identificados como mercenarios de vasta experiencia militar entraron a la casa del presidente haitiano Jovenel Moïse, de 53 años de edad. De acuerdo a los reportes, le propinaron varios disparos que le ocasionaron la muerte al instante e hirieron de gravedad a la primera dama, quien fue trasladada a Estados Unidos para recibir atenciones médicas. Por lo que hemos visto a través de los videos, y como se observaban miembros mercenarios penetrar al perímetro de una residencia presidencial, deja mucho que desear por el tema del protocolo en protección ejecutiva. Las residencias, los entornos donde pernota un dignatario son muy protegidos. Entonces, habría que analizar en síntesis qué protocolo tenían para con el presidente Moïse. Esto deja mucho que decir porque habla de que no hay una democracia en Haití, de que hay un problema grave de seguridad, porque la persona más segura en un estado debería ser el presidente. El magnicidio consternó a la nación haitiana y ha causado conmoción internacional. El gobierno haitiano declaró el estado de sitio por 15 días. Este presidente había sido elegido democráticamente en 2016 y desde el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy en 1963 no se había registrado otro atentado contra un gobernante que haya sido electo por voluntad popular. El presidente que ganó su elección en un proceso democrático electoral, y no podemos olvidar eso, ¿no? Es un golpe a la elección, a la voluntad del pueblo haitiano. Hasta el momento, la comunidad haitiana ha apresado a más de 20 supuestos participantes en este hecho, los cuales la mayoría son de nacionalidad colombiana y estadounidense. En el comunicado emitido por la oficina del primer ministro se ha dicho claramente que personas testigos de lo que pasó expresaron que escucharon voces hablando inglés y español, lo que significaría que entre estas personas que cometieron este crimen, que participarían extranjeros que hablan estos idiomas. El experto en relaciones internacionales Juan González señala que el asesinato del presidente Moïse pone a esta nación en la puerta del caos e inestabilidad, y que puede tener implicaciones no solo para República Dominicana, sino también para toda la región. No podemos descuidarnos en ese aspecto de la seguridad, porque la situación de Haití, con el tema de las pandillas y el aumento del poder que tienen, esto puede representar una amenaza grave a los intereses de la República Dominicana. Y no solamente a la República Dominicana, sino del Caribe y del continente americano también. Pero ¿cuál era la situación social, política y económica del vecino país para que llegaran a cometer este atentado? Especialistas consultados por Zona 5 entienden que se debió principalmente al temor de la oposición a que Jovenel intentara quedarse en el poder por más tiempo, entre otros factores. Haití, previo al asesinato del presidente Jovenel Moïse, se encontraba ya con un conjunto de crisis, o sea, una crisis político-electoral que comienza en el 2019, cuando no se pueden organizar elecciones legislativas. Es decir, que en el 2020 el Parlamento de Haití
clausurado por falta de elecciones. Ya se había convocado las elecciones por el presidente Jovenel, se habló de que el 26 de septiembre iba a ser las elecciones y también para esa misma fecha él estaba convocando para un referéndum para modificar la Constitución. Esto de modificar la Constitución era algo que no le gustaba a la oposición. Hay que decir que él no podía participar en las próximas elecciones. Él no estaba de acuerdo con que él modifique la Constitución en septiembre y también la sociedad internacional estaba opuesta a que él modifique la Constitución. La inestabilidad política por la falta de elecciones provocaron la disolución del Parlamento. Explica la politóloga Angeli Moreno que el presidente estaba gobernando por decretos. Esto también agravó la situación política. El presidente de Haití ha tenido que gobernar por decreto, o sea, de espalda al Parlamento haitiano. El Parlamento haitiano tenía muchísima fuerza porque creo que en Haití es como un estilo de sistema político parlamentizado donde el Parlamento tiene la mayor fuerza, pero el presidente al anularlo gobernando por decreto, eso agravó aún más la crisis con la oposición. De inmediato el presidente Luis Abinader activó un plan de seguridad por ser República Dominicana quien comparte fronteras con Haití. Explica Alberto Sandoval, experto en seguridad, que los inconvenientes de ese país pueden afectar directamente a la nación dominicana. Fue muy bien atinada la operación Gavión, en la cual es lo que manda el procedimiento, el protocolo en una situación para un vecino país que tenemos frontera en común. Entonces, eso es muy atinado, pero de nada sirve que eso lo hagamos por unas 72 horas o 5 días. Eso debe ser ya una labor constante porque lo que la experiencia nos dice, las situaciones que va a generar este lamentable magnicidio para con el vecino país son muy catastróficas. Entonces, tenemos que tratar de blindar, de limitar para que eso no nos afecte a nosotros acá en República Dominicana. La parte de seguridad quizás es una de las que más afecta a la República Dominicana y la otra es la parte comercial. Tenemos que saber que Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana. El comercio en la frontera trae muchísimos millones de pesos a la República Dominicana y al ser nosotros el único país que comparte esta isla con Haití, nosotros somos personas que vamos a ser muy impactadas por esta crisis que esté en Haití. En ese sentido, se considera que por ser Haití el principal socio comercial a nivel económico, habrá una baja considerable en las exportaciones. Además, el aspecto migratorio de seguridad y de salud pública, debido a que no hay un plan de vacunación y los casos por COVID se han duplicado. ¿Por qué estos 4 factores? Bueno, sencillamente porque somos el principal receptor de inmigrantes haitianos. Segundo, Haití es nuestro segundo destino de las exportaciones detrás de los Estados Unidos. En el 2019, la República Dominicana exportó aproximadamente 800 millones de dólares en mercancía hacia Haití e importó desde Haití más o menos unos 150 millones de dólares. Las autoridades tienen que jugar un papel fundamental, pero de primer orden con el tema de la inteligencia, porque debemos procesar eficazmente las informaciones para que nunca ninguna organización criminal de esas que están operando en territorio haitiano pudieran de alguna manera introducirse a la República Dominicana y salir con las suyas. Los analistas coinciden que la comunidad internacional debe intervenir antes de que haya un estallido social. La posición de los organismos internacionales debe ser que deben enfocarse en garantizar la transición política en Haití. Es decir, como la oposición ha ido exigiendo, que se elija un primer ministro que sea fruto del consenso y un presidente interino fruto del consenso, con la exclusividad de organizar las elecciones, que es lo que necesita ahora mismo el país. La posición de la comunidad internacional debería de ser una posición mediadora ante la crisis haitiana, reunirse con todos los líderes políticos de Haití y ver cómo trata de una forma u otra evitar más sangre en Haití y que este conflicto se prolongue por años o por meses como suele ocurrir. Pero nosotros hemos visto en la historia de Haití que es casi imposible llegar a un acuerdo
con la clase política haitiana, porque yo no he visto una política tan diversa, tantos frentes como los que hay en Haití. Según las leyes haitianas, establece que si falta el presidente debe asumir el primer ministro. 2 días antes de su muerte, Moïse había nombrado a un nuevo primer ministro, Ariel Henry, un neurocirujano que asumiría el cargo esta semana, pero Claude Joseph dice que ha tomado el mando de la policía y el ejército. Estas diferencias, entienden, pudieran incentivar el caos. Ha hecho lo correcto, reforzar la seguridad en la frontera, tomar un conjunto de medidas destinadas a evitar cualquier éxodo masivo hacia nuestro territorio, pero además es posible que el gobierno dominicano pueda también, a través del servicio exterior, llevar a cabo algunos contactos diplomáticos para convencer a la comunidad internacional de la problemática que está viviendo Haití y que si no se acciona rápidamente, Haití puede estallar como un volcán. Jovenel Moïse, antes de llegar a la presidencia, fue un exportador de banano. Había pasado la mayor parte del año 2020 librando una guerra política con la oposición por los términos de su mandato. Se espera que en estos momentos se llegue a una salida que pueda llevar la estabilidad social que tanto necesita esa nación. República Dominicana tiene el reto de mantener la frontera segura y servir de mediador para menguar la crisis.